Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, Padre, dándote la gloria y la honra por lo que tú eres, por lo que tú estás haciendo y lo que harás en cada vida. Traemos delante de ti nuestra congregación, esta preciosa congregación que tú estás formando en esta iglesia. Te traigo delante de ti también cada familia aquí representada, cada hermano, cada hermana. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, ahora que vamos a comenzar este mensaje de este día, este consejo que tú tienes para nosotros. Pedimos dirección, sabiduría, entendimiento. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando directamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos, Señor, aplicar tu palabra en nuestras vidas y que podamos, Señor, ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Te pido que nos enfoquemos, nos dediquemos a escuchar el mensaje y que pueda ser de bendición para nosotros. Te pido que seas tú hablando a través de mí, que quites todo lo que no sea tuyo, todo lo que sea de hombre, todo lo humano sea hecho a un lado y que solamente tú hables, Señor, que seas tú ministrando a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús oramos, te damos gloria, honra y honor porque tú eres digno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Si tiene su Biblia, su teléfono celular o su tableta, puede ir conmigo a Mateo capítulo 26. Si no trajo su Biblia, su celular o su tableta, pues ahí están las letras en la pantalla, puede leerlas también allí. Mateo capítulo 26, verso 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vea bien la frase ahí donde dice, no te negaré. Me gusta otra versión donde quiero que vayamos, en la versión, no la tiene que buscar usted, pero está ahí en la pantalla. El mismo capítulo en la Biblia de las Américas dice así, Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Esa palabra jamás tiene mucha importancia porque ¿cuántos de ustedes han estado en una situación donde dicen yo nunca haré esto o nunca haré aquello? Y terminamos comiéndonos nuestras palabras y haciendo lo contrario de lo que decimos, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo creo que a todos nos ha pasado. Decimos nunca lo haré, nunca haré esto, jamás estaré en esa situación. No creo que yo llegue a ese nivel, no creo que llegue a caer tan bajo o a caer en el lugar donde el hermano o aquella hermana o aquel hermano cayeron. Y siempre decimos, yo nunca lo haré. Yo le digo, tenga cuidado con lo que dice, porque ahora podemos decir una cosa, lo que dijo allí Pedro, él dijo, jamás te negaré. Y si usted ha leído la historia, usted se dará cuenta que horas después, horas más tarde, él lo estaba negando, ¿sí o no? Amén. Así de que tenemos que tener cuidado cuando decimos, nunca haré esto, nunca caeré en ese lugar, nunca, jamás estaré en esa situación. Hoy quiero hablarte acerca de cómo ser alguien que le da seguimiento a lo que comienza. Es el título del mensaje de hoy. ¿Cómo podemos ser alguien que le va a dar seguimiento a algo que comenzamos? ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han estado planeando cosas que se disponen a limpiar su garage, su estacionamiento, y empiezan moviendo una caja o empacando algo, pero allí quedó el proyecto, después se olvidan y dicen, no, llegó la hora del partido de fútbol, o llegó la hora de ir al mall, o llegó la hora de ir al cine, y dejamos el proyecto empezado. ¿Cuántas de las veces hemos dicho, voy a limpiar el closet de mi cuarto, de mi recámara, porque hay zapatos, hay ropa, hay cosas que están ahí ocupando lugar y tenemos que limpiar para que tengamos más espacio y nunca terminamos, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Reconocemos que todos llegamos a estar en esa situación o nos ponemos a limpiar el carro, lo aspiramos, pero por dentro anda muy bien, pero por fuera pues bien sucio, ¿sí o no? Hay personas que hasta pagan el car wash durante todo el mes o todo el año y el carro nunca llega a lavarse, ¿sí o no? Así de que hay proyectos que siempre empezamos y nunca los terminamos. Pero ahora en el mensaje de hoy yo quiero que reconozcas que tú y yo necesitamos aprender
cómo ser seguidores o darle seguimiento a esos planes, propósitos que tenemos. Nunca debemos decir, jamás estaré en esa situación. No es cuando nos proponemos hacer algo y no lo llevamos a cabo, no es porque no querramos hacerlo, ¿sí o no? Es porque entramos en un tiempo de pereza, de flojera, de haraganía o como le llame usted en su país y se nos quitan las ganas, pero la motivación está ahí, decimos, de verdad que necesito hacerlo, de verdad que necesito terminarlo. Y no es porque tengamos faltas de ganas de hacerlo, sino porque simplemente pues no lo terminamos y queda ahí el proyecto comenzado. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que siempre que nos disponemos a emprender algo, a terminar algo que hace falta hacer, siempre lo dejamos empezado? ¿Qué fue lo que pasó? Nos volvemos como un poquito desanimados, no tenemos ganas de trabajar, especialmente si es durante la semana, después de haber llegado del trabajo. Pero no solamente tú y yo quiero que veamos las estadísticas. Muchas veces pensamos que somos los únicos. Si alguien va a nuestra casa y dice, uy, el hermano qué cochino tiene el garage. O a veces entramos a la recámara de alguien y dicen, uy, la hermana tiene cajas y cajas y ropa que ni siquiera usa. Pero no nos pasa solo a nosotros, no quiero que te sientas tan mal. Las estadísticas dicen que de un porcentaje de las personas que se proponen hacer cambios o resoluciones al principio del año, solamente un 8% le dan seguimiento o terminan los planes que tienen. Un 66% se olvidan en un mes y un 80% se olvidan en los 3 meses. Las estadísticas dicen que, ahí está una foto, que un 65% de las personas que se ponen a dieta y pierden peso, hacen ejercicio, llevan una dieta rigurosa y pierden cantidades de libras, las vuelven a recuperar. Esas son las estadísticas que dice que un 65% de esas personas se descuidan, duran un tiempo haciendo ejercicio, duran un tiempo cuidando su dieta, lo que comen, pero a través de los meses o de los días, las semanas, se desaniman y paran todo. Entonces esas personas que ya usted las miraba bien formaditas de su cuerpo, pues empiezan otra vez a ganar las libras, el peso que habían perdido. En Mateo capítulo 24, verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos de ustedes perseveran cuando empiezan un proyecto? Casi nadie, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros perseveremos hasta el fin en las cosas espirituales, seremos salvos. Hay una condición, no cualquiera pues puede ser salvo. Tenemos que perseverar en las cosas de Dios, vivir una vida de oración, vivir una vida leyendo la palabra de Dios, tener una comunión con Dios. En Proverbios 26, capítulo 26, verso 11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Wow, está fuerte esa palabra, ¿no? Amén. El 65% de los que perdieron el peso lo volvieron a recuperar, volvieron a lo mismo. Se pusieron cómodos y dijeron, ya no sigo más. Hay un riesgo, yo no quiero ser así. ¿Cuántos de ustedes quieren ser así? Nadie, ¿verdad que no? Nadie queremos empezar a un proyecto y dejarlo a la mitad. Todos queremos terminarlo. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser un buen empleado en mi trabajo por un tiempo y después acomodarme o hacerme irresponsable o no cumplir con mis tareas. Yo no quiero ser eso. Yo tampoco no quiero ser padre de familia por un tiempo muy motivado cuando el bebé llega y a los pocos meses pues dejarlo a un lado y no darle interés, no preocuparme por la educación, por la alimentación, por ser responsable por ese bebé, por esa criatura. Nadie quiere ser eso. Todos queremos ser alguien que le dé seguimiento a las cosas. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser tampoco un hombre que emprende a hacer un negocio y estoy muy motivado a hacerlo y al poco tiempo lo dejo a un lado. Y los planes, las metas, los propósitos que yo había tenido, los abandono. Yo no quiero ser así. Yo no sé si tú quieres ser eso. Yo no quiero ser un buen esposo que al principio, cuando está recién casado,
pues le pones toda la atención a la esposa, al esposo, y después a los pocos meses, ahí nos vemos, ahí te miro. Y me voy con los amigos y dejo al esposo, a la esposa, ahí en la casa haciendo los quehaceres. ¿Quién quiere ser eso? Si nosotros queremos ser una persona que realmente quiere darle seguimiento a las cosas o a las cosas que emprendemos, tenemos que darle seguimiento. Hablando en la vida espiritual, si yo quiero ser un buen cristiano, no quiero ser un buen creyente cuando vengo a los caminos del Señor y a los pocos meses o un año más tarde olvidarme de toda esa emoción, esa motivación que yo tenía por las cosas de Dios. Yo no quiero ser así. Yo no voy a dejar a un lado las cosas o el llamado que Dios me dio para entrar en las tentaciones, en las cosas que el mundo me ofrece. ¿Cuántos de ustedes me están siguiendo? Amén. Nadie quiere ser eso. ¿Por qué es que cuando nosotros emprendemos una cosa no la terminamos? La respuesta es porque no somos personas que le damos seguimiento a lo que emprendemos. Yo les voy a dar un ejemplo en lo que yo hacía cuando empezamos el ministerio. ¿Cuántos recuerdan de los que empezaron juntamente con nosotros que no teníamos un grupo de alabanza como el que teníamos ahora? Pero yo tocaba el bajo, ¿cuántos recuerdan eso? Y yo consideraba que el bajo yo lo tocaba solamente porque no teníamos los talentos que ahora tenemos. El hermano Humberto nos mandaba las alabanzas y nos decía, estas se van a tocar el domingo. Y por el trabajo, por el compromiso de estudiar el mensaje, de los quehaceres en la casa, responsabilidades, pues a última hora andaba dándole ahí una repasadita a las notas y a las canciones que yo tenía que preparar. Eso fue durante 1 año y medio, casi 2 años, y ahora yo veo a los jóvenes cómo tienen ese talento. ¿A qué se debe? Se debe a que le dan seguimiento. Yo no le daba el seguimiento correcto, solamente estaba cubriendo un lugar allí, pues que teníamos necesidad de esa posición de un bajista. Pero cuando tú le das seguimiento a las cosas, quizás yo pudiera haber tenido el bajo más caro del mundo, quizás un bajo de lujo, uno de buena marca, pero si yo no le daba seguimiento a las prácticas que el hermano me ponía, no iba a llegar a ningún lado, no iba a ser un buen músico, no iba a ser un buen músico, pues un buen bajista. Entonces tenemos que, en cada cosa que hagamos, tenemos que darle seguimiento para poder tener éxito. Es así igual en las mismas cosas del Señor, en las cosas espirituales. Si tú y yo no le damos seguimiento, si nosotros no nos sometemos, si no tenemos disciplina, pues no vamos a llegar a ningún lado. La Biblia está llena de ejemplos donde vemos personajes importantes que tú sabes, que tú has leído, que nunca le dieron el seguimiento que deberían haberle dado al llamado que Dios les dio. Un ejemplo tenemos en Ananías y Zafira. Ustedes han leído esa historia, donde ellos tenían un llamado, pero cuando llegó el tiempo de vender una propiedad, le mintieron al Espíritu Santo y solamente reportaron una cantidad, no reportaron todo lo que habían recibido por esa venta. Así de que no le dieron seguimiento al llamado. La vida de Saúl no le dio seguimiento tampoco al llamado que Dios le dio. El pueblo mismo de Israel, cuando Dios le daba promesas, le daba planes para seguir, llamados que tenían que hacer, Dios les decía: ustedes van a derrotar a los enemigos, ustedes van a vencer, ustedes van a llegar a la tierra prometida. Pero ellos se quedaban a medio camino, y a medio camino empezaban a renegar, empezaban a quejarse, empezaban a ser idólatras, a hacerse imágenes, becerros de oro, y desobedecer a Dios. Y era un continuo desobedecer a Dios en el llamado que ellos tenían. No le dieron seguimiento al plan y al propósito que Dios tenía con ellos. Hay un ejemplo, allí tenemos una foto, yo quiero que pongan esta foto de Pablo Casals. Era un músico muy conocido, era no sé cómo se dice, el cello, tocaba el cello, chelinista se puede decir, no sé cómo le puede decir, pero el cello él lo tocaba. Y su vida era ya un hombre de edad avanzada, tenía 95 años, él murió a los 97 años de edad, pero a los 95 años él tenía una disciplina para practicar este instrumento, que cada día practicaba 6 horas diarias para poder llegar
el hacer el tipo de músico que él fue. Él no lo tomaba a la ligera. Muchas veces nosotros, Dios nos da un llamado y lo tomamos a la ligera y lo dejamos ahí a medio y no le damos el seguimiento. Este hombre murió a los 97 años, pero a la edad de los 95 él todavía decía: yo tengo que practicar por 6 horas diarias para poder ser el músico que yo quiero ser. Hay muchos ejemplos. En la Biblia vemos en Lucas capítulo 14, verso 28, dice: ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Fíjate lo que dice allí. Cuando dice una torre, cuando dice ¿quién de vosotros que se pone a construir o a edificar una torre, no se sienta primero y hace planes o hace números? Yo no sé tú, pero en alguna ocasión cuando tú tienes un proyecto en tu casa, tienes que hacer una construcción, una remodelación, tú siempre dices: ¿iré a tener fondos para terminar este proyecto o lo voy a dejar allí empezado? Cuando tú no haces planes, puede ser que el proyecto que tú hiciste lo dejas a la mitad y con el tiempo, la temperatura, el sol o el frío o la lluvia se empieza a deteriorar. Pero siempre hacemos planes y propósitos cuando emprendemos un proyecto. Cuando dice una torre, cuando dice ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Yo quiero que reconozcas que la torre puede representar o puede ser un símbolo de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu salud o de cualquier área en tu vida que tú quieres edificar, que tú quieres fortalecer. No necesariamente habla de un edificio o de un inmueble, sino cuando dice una torre se puede referir a eso. Sigue diciendo allí: no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para hacerla o acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla. O ahora en estos días diríamos a hacerle bullying, ¿sí o no? Pero dice que si alguien no se sienta a hacer planes, pues le van a hacer burla porque lo va a dejar a medias el proyecto. En el siguiente verso sigue diciendo, este hombre comenzó a edificar. O sea, este es el bullying que le estaban haciendo al hombre, no a la persona que no termina el proyecto. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, en forma de burla. Nadie quiere estar en ese lugar. Nadie como tú y como yo podemos estar en un lugar donde decir: Dios me ha llamado a hacer esto, y después dicen: ¿y qué pasó con el hermano que estaba tan motivado a trabajar en el liderazgo, en esta área o en aquella? ¿Qué pasó si se miraba que tenía tanto entusiasmo, tanta motivación? ¿No terminó el proyecto, no terminó el plan que Dios le dio o qué pasó? Tenemos que hacer planes primero, no permitir que ese plan o ese proyecto se quede a medias. Yo no sé si tú has visto los maratones, un ejemplo más de lo que son el darle seguimiento, el tener disciplina. Los que han estado allí al pie de la información o les gusta el deporte, los atletas que son maratonistas o corredores, ellos se preparan y tienen una disciplina. Ustedes pueden ver que casi siempre la mayoría de los que son de Etiopía o de Kenia son los que ganan estas carreras, estas competencias. Pero ¿usted cree que ese lugar que ellos han llegado les ha sido fácil? Ellos han dado seguimiento a la carrera o al deporte que han ellos elegido. Asimismo, en nosotros vemos 3 principios que la Biblia nos enseña, que Dios quiere enseñarnos. Si nosotros queremos emprender un plan, un proyecto, o empezar a construir una torre, empezar a edificar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros negocios, tenemos que sentarnos y hacer planes. Tenemos que aprender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Esos 3 principios los vamos a ver enseguida. Número 1, primer principio: si tú quieres aprender a cómo ser una persona que le da seguimiento a lo que tú emprendes, tenemos que poseer y practicar lo que es el sometimiento. Mi pregunta para ti es: ¿a quién estás tú sometido? ¿Cuántos de ustedes les gusta someterse a alguien? Nadie, ¿verdad? Cuando nos dicen: pues sí puedes servir, pero ¿sabes qué? Te tienes que someter a lo que tu líder te diga. ¿Cuánto les gusta someterse? No a muchos nos gusta someternos. Nos decimos: ay, el hermano es muy exigente, o ay, el hermano me pone cosas que ni él mismo hace, o él no me da el ejemplo. Y casi siempre
terminamos como inconformes, no queremos someternos, siempre estamos renegando, es una lucha, es algo que no es pues muy cómodo para la gente, el sometimiento a alguien. En Efesios capítulo 5, verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios quiere que tú y yo nos sometamos, Dios quiere que tengamos sometimiento. Imagínate que estamos en un equipo de fútbol y tienes un manager, tienes un coach o un líder, y el entrenador te dice tienes que estar aquí a las 7 y tú llegas a las 9, cuando ya todos sudados ya van de regreso y ya se terminó el entrenamiento, y tú dices pues es que yo no me gusta levantarme tarde, o es que yo no me gusta venir a esta hora, o es que estaba nevando, o es que el clima no estaba como yo quería. Empezamos a poner excusas, pero Dios quiere que tengamos sometimiento a nuestros líderes. ¿A quién estás sometido? Esa es la pregunta. ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quién le das cuentas de lo que haces? ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante que en las cosas que tú y yo emprendamos siempre tengamos alguien a quien someternos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante? Si quieres ser alguien que le dé seguimiento a lo que tú has comenzado, tenemos que someternos a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque todos tenemos debilidades. ¿Cuántos de ustedes tienen debilidades? Yo las tengo. ¿Cuántos de ustedes tienen puntos donde no podemos ver claramente? Puntos ciegos, donde no estamos muy experimentados, donde entramos en terreno difícil, donde necesitamos a alguien que nos guíe. ¿Por qué es importante someternos a alguien? Porque todos nos necesitamos unos a los otros, porque cuando hay alguien que está guiándote, que está cuidándote, que está siendo tu mentor, tu consejero, tu líder espiritual, tú estás como más precavido de no hacer cosas que no van. Cuando tú actúas por ti mismo, cuando tú actúas independientemente, cuando tú no te sometes a alguien, estás entrando en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te cuida. En los trabajos, ¿cuántos han experimentado que cuando el manager no está, dice un dicho por ahí, mientras el gato duerme, los ratones se divierten? ¿Sí o no? ¿Por qué es eso? Empezamos a hacer lo que queremos. Empezamos a quitarle importancia a la autoridad, al liderazgo, y decir, a mí no me importa lo que el pastor diga, ellos dicen que van a hacer esto, pero yo me voy para acá, o yo me voy para acá, o me dicen que esté ahí a una hora y yo no llego, o llego a tal hora. ¿Cuántos me entienden? Corremos un riesgo cuando nosotros queremos actuar por nosotros mismos. Yo te garantizo que si tú te sometes a alguien o a algo, o tienes una autoridad en ti, tú te equivocarás, la regarás, como decimos comúnmente, o fallarás menos. ¿Cuántos me entendieron? Lo voy a repetir una vez más. Tú te equivocarás o fallarás o la regarás, como comúnmente decimos, lo harás menos cuando tú te sometes a alguien. Cuando está alguien allí cuidándote, cuando tú dices, oh, ahí viene mi pastor, o ahí viene mi líder de estudio bíblico, o mi líder de alabanza. Los jóvenes, cuando no está el hermano Félix, pues ellos tocan y hacen ruido, pero ven a Félix que llega allí y todos calladitos, y él tiene que decirles, hey, cuidadito, tranquilo, o a veces él tiene que llamarle la atención, pero ya pone orden. Pero cuando cada uno actúa por su lado, entonces no hay orden, no hay sometimiento, y corremos un riesgo, corremos un peligro. Tenemos que tener a alguien a quien someternos. Tú sabes cómo es la cosa cuando tú estás solito por ahí, tú dices, aquí puedo hacer cosas que nadie me ve, pero cuando ves venir por ahí al hermano Humberto, al hermano Miguel o a alguno de los líderes, tú dices, mejor no lo hago, mejor no digo lo que pensaba decir. Tenemos sometimiento a alguien, tenemos cuidado, tenemos temor porque sabemos que alguien está ahí cuidándonos, preocupado por nosotros. ¿Cómo estoy hablando solamente a ti, a mí? No hablo solamente de nosotros. Estamos hablando también cuando hablamos de políticos, de personas de negocios, de creyentes y aún de predicadores, de pastores. Tenemos que tener a alguien a quien someternos. No porque somos líderes podemos hacer lo que queramos. ¿Cómo fue como el rey David se equivocó cuando él falló? ¿Cuántos recuerdan esa historia?
Cuando él debía de estar en la lucha, en la batalla, al frente del ejército, él estaba allí durmiendo tranquilo en su casa, estaba levantándose tarde, estaba descansando, no tenía nadie a quien rendirle cuentas, y él se levantó una de esas mañanas o tardes, quizás a la 1 o 2 de la tarde, como no tenía que trabajar, no tenía nada que hacer, pues se levantó y se estiró y se subió ahí al techo y miró pues allí a una mujer que se estaba bañando y dijo: oh, wow, qué hermosura. Y él se sorprendió y él estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada. Entonces, cuando él estaba solo, actuando por sí solo, es cuando cayó en ese riesgo, cuando cayó en pecado. Todos tenemos que tener alguien a quien darle cuentas, a quien rendirle o de quien recibir la autoridad o recibir consejos, dirección. ¿Quién son esas personas a quien tú puedes someterte o confiar? No es cualquier persona, no a cualquier persona podemos estarle contando nuestras cosas privadas, nuestros problemas privados, pero tenemos que tener a alguien que realmente se preocupe por ti. ¿Quién son estas personas con las que tú puedes ser honesto, con las que puedes ser transparente, con las que puedes confiar tus luchas, tus debilidades, tus tentaciones? Que esta persona pueda cuidar de ti, preocuparse por ti. Tú tienes que tener a alguien en mente y decir: ¿a quién puedo confiarle mis cosas, mis problemas? ¿Quién es esa persona a la que tú puedes seguir, a la que puedes confiar, que ella te llevará por el camino correcto? La persona que va a orar por ti, que va a estar contigo en los momentos difíciles. ¿A quién tienes tú como mentor, como consejero? ¿A quién tienes tú como una persona que crees y que confías ciegamente que esa persona te va a ayudar? A quien puedes poner inclusive las decisiones importantes en tu vida, cuando tú vas a casarte o a comprar una casa o cambiar de trabajo, o te vas a mover de un estado a otro. ¿Con quién puedes tú confiar? Estas personas pueden ser la mesa directiva, el liderazgo de la iglesia, el líder de varones, la líder de damas, en alguien que tú puedas confiar, alguien que pueda aconsejarte, que te pueda decir: no, no necesariamente tienes que hacer esta decisión, piénsalo bien, es por tu bien lo que te estoy diciendo. Alguien a quien tú puedas confiar sinceramente. Todos ustedes han oído la historia de Billy Graham, lo conocen, es un predicador muy mencionado, muy famoso. Inclusive ha estado en la Casa Blanca, lo invitan en ocasiones a orar en eventos especiales. Pero él, cuando era joven, era igual que tú y yo. Tenemos tentaciones, tenemos debilidades, tenemos luchas, pero él estaba rodeado de personas que lo estaban guiando, que lo estaban aconsejando. Y tú y yo necesitamos lo mismo, necesitamos a alguien que nos guíe, que esté con nosotros, que nos apoye, que nos levante, que nos guíe, que nos eviten de caer en tentación, que venga a nosotros y que nos diga: ¿cómo está tu relación en tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación sexual con tu esposa? ¿Estás tú viendo a otra mujer? ¿Estás tú cayendo en tentación? ¿Estás siendo tentado por el enemigo a robar o entrar en drogas o cualquier cosa en la que podamos caer? ¿Con quién son las personas que tú te estás rodeando, que tú puedes confiar ciegamente en ellos y que sabes que esa persona no va a ir a contar tus cosas a otra gente, que va a ser algo privado en la que tú vas a confiar? Tenemos que tener a alguien que nos esté mirando, que cuide de nosotros. Sabemos que Dios cuida de nosotros, pero también necesitamos tener a alguien cerca de nosotros para guiarnos, para estar ahí siempre en los momentos difíciles. Otro principio que necesitamos aprender de la Biblia, número 2, si quieres ser alguien que le da seguimiento a lo que tú comienzas, a lo que tú emprendes, tenemos que reconocer a Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes reconocen a Jesús en sus vidas? Amén. Mi pregunta para ti es: ¿en qué área tú estás reconociendo a Cristo en tu vida? ¿Estás reconociendo a Cristo en tu matrimonio? ¿Lo estás invitando a venir a tu hogar, a estar contigo en tu trabajo, a estar contigo en un negocio que estás emprendiendo o que estás pensando hacer? ¿Qué lugar le estás dando a Jesucristo en tu vida? Proverbios capítulo 3, verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Estás reconociendo tú a Jesús en todos tus caminos? ¿Le estás dando a Él autoridad sobre ti, sobre tus finanzas, sobre tus hijos? Cada vez que tus hijos se van a la escuela, le estás diciendo: Señor, los encomiendo en tus manos.
Yo creo que tú tienes cuidado de ellos. Yo creo que tú tendrás cuidado de mis finanzas, de mi trabajo, de mi hogar, de mi matrimonio. ¿Qué lugar le estás dando tú a Jesús en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas? Proverbios 16:3 sigue diciendo allí: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si tú confías en Dios, si tú le das autoridad, derecho a Jesús para que Él sea el que te guíe en tus caminos, tus caminos serán afirmados, tus caminos serán rectos delante de Él. Tú no te desviarás, y cuando lo quieras hacer, Él te va a traer con ese yelmo que traía Moisés para guiar y dirigir a sus ovejas. Y Él nos llama, y muchas veces Él nos quebranta y nos enseña cosas que tenemos que reconocer que estamos fallando, y todo lo hace Él por nuestro bien. Proverbios 16:3 dice que Él enderezará o nuestras obras y pensamientos serán afirmados. Mateo capítulo 10 verso 32 dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mi pregunta para ti es: ¿estás confesando tú a Jesús cuando alguien te pregunta a qué iglesia vas? ¿A qué religión perteneces? ¿En qué crees? ¿En qué basas tu fe? ¿O te da pena decirlo? ¿O te avergüenzas de él? ¿Estás tú confiando ciegamente en Jesucristo? ¿Lo estás dando un lugar especial en tu vida? Él tiene el derecho, tiene la autoridad de venir a ti. Él dice: si tú no me reconoces en las áreas en donde estás fallando, entonces hazlo por ti mismo. Él es muy respetuoso. Él es amable. Él es educado. Él dice: si tú no me quieres incluir en tu matrimonio, yo me hago a un lado. Si tú no me quieres incluir en tu negocio, en tu trabajo, yo me hago a un lado. La decisión la tomas tú. ¿Dónde estás poniendo tú a Cristo en cada decisión que tú tomas? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando vienes tú digamos en la iglesia o en el trabajo, en una reunión familiar, y estás tú allí platicando con alguien, especialmente si es una mujer, puede ser un hombre o puede ser una mujer, pero de repente tu esposo se alejó, fue al baño, fue a agarrar una bebida y no está ahí contigo, y tú empiezas esa conversación, y si es una mujer, en este caso, vemos que tu esposo o tu esposa llega y se une a esa conversación. ¿Qué haces tú normalmente? ¿Cómo se siente tu esposo o tu esposa si estás conversando y estás a un lado de ella y ella allí, sientes la mirada y sientes que ella está allí presente, pero la ignoras? ¿Qué empiezas a sentir? ¿O qué te va a decir ella o él? Te va a decir: inclúyeme, preséntame, envuélveme en esta conversación. Yo soy tu esposo, soy tu esposa. Pero si tú te haces el ciego, ¿por qué? Especialmente si es un hombre o una mujer de sexo opuesto, tú vas a empezar a hacer algo equivocado, algo erróneo. Así es Dios. Si tú no lo incluyes en tus conversaciones, en tus proyectos, en tu familia, en tu matrimonio, Él te dice: pues adelante. Lo que un esposo o una esposa te dice en este momento, te dice: ¿y yo no me vas a presentar? ¿No me vas a incluir en esta conversación? ¿Quién es él o quién es ella? Así nos dice Dios. Cuando tú sales a tu trabajo, Dios te dice: ¿no me vas a llevar contigo al trabajo? ¿No me vas a llevar contigo a donde vas? Si tienes un negocio, ¿me estás incluyendo ahí a mí? ¿Me estás pidiendo permiso? ¿Me estás pidiendo una opinión? ¿Me estás pidiendo dirección? ¿Me estás pidiendo que yo te ayude, que yo te guíe, que yo te dirija en esto? ¿Cómo se siente Dios cuando tú lo dejas a un lado? ¿Cómo se siente tu esposa? ¿Cómo te sientes tú, hermano, hermana, cuando tu marido no te incluye en una conversación? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así se siente Dios cuando nosotros no lo incluimos en un plan, en un proyecto, cuando lo dejamos en un lado. Dios te dice lo mismo: inclúyeme, hazme parte de tu vida. Yo quiero estar ahí contigo en las buenas, en las malas, en lo que tú estás pasando. Mateo 16, 13 al 15 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea, esta historia ustedes la conocen una y otra vez. Él le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy?
Y los discípulos le dijeron, pues unos dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Y él les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Yo te pregunto a ti, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Qué lugar le estás dando tú a Él? ¿Lo estás incluyendo? Los discípulos le dijeron, cuando Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Ellos le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Yo quiero que reconozcas una cosa, tres cosas, cuatro cosas muy importantes. Cuando tú reconoces a Jesús en tu vida, en tus proyectos, en tus planes, Él te dirige, Él te guía y Él te ayuda. ¿Cuánto lo creen? Cuando tú reconoces a Jesús, tú haces una cosa bien importante. Tú derrotas el orgullo. Si tú no reconoces a Jesús, tú haces crecer el orgullo en tu vida. Cuando tú y yo no reconocemos a Jesús en nuestras vidas, tu orgullo crece, tu egoísmo crece. No le das la gloria a Dios por lo que tú logras, por tus metas cumplidas. Te empiezas a inflar así de orgullo y yo merezco esto y yo logré esto y yo hice esto y por mí tengo esto y por mí estoy así y yo. Pero si dices gracias a Él soy lo que yo soy, nuestro orgullo se derrite. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Tenemos que darle un lugar especial a Jesús en nuestras vidas. Él quiere ser parte de nosotros. Él quiere ser parte de cada área donde lo necesitamos. Otro principio, número 3, si quieres ser alguien que le da seguimiento a las cosas que has emprendido, que has empezado, tenemos que poseer una excelente disciplina. ¿Cuántos de aquí son disciplinados? ¡Auch! A nadie le gusta, ¿verdad? A nadie le gusta que lo disciplinen. Muchas veces viene la gente y me dice, hermano, póngalo en disciplina, ¿oyó lo que dijo? Pero nadie quiere estar en disciplina. Nadie nos gusta la disciplina, pero Dios dice, su palabra dice que si queremos ser hombres, mujeres, que le demos seguimiento a las cosas que emprendemos, tenemos que tener una excelente disciplina. Poseer una excelente disciplina cuando se trata de tus pensamientos, de tus palabras, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que oímos, a dónde vamos, qué hacemos, con quién nos juntamos, eso es disciplina. Darle un lugar a Jesús cada vez que tú, aunque te sientas muy solito, aunque digas nadie me mira, nadie sabe que estoy aquí, nadie sabe lo que voy a hacer, tenemos que disciplinarnos nosotros mismos y decir no lo hago porque no me conviene. No lo hago porque no es lícito, porque lo puedo hacer, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí o no? Amén. Cuando nuestro carácter se revela, se sale el viejo hombre y queremos desbaratar a la persona que está ahí al lado nuestro, que nos tocó los botones, que nos encendieron y nos llenamos de ira y de enojo y de coraje. ¿Qué actitud tomamos? ¿Somos disciplinados? Y decimos, tranquilo, sereno, veneno, bájale. ¿Hacemos eso o le damos más rienda suelta y empezamos a sacar? ¿Y te acuerdas que me hiciste esto? ¿Y te acuerdas que me dijiste esto? ¿Y te acuerdas lo que me hiciste hace 16 años atrás? ¿Y te acuerdas lo que me hiciste aquella vez que éramos novios? ¿Y te acuerdas que te pedí esto y no me lo diste? Y mejor me dejaste allí y te fuiste con la otra. ¿Y te acuerdas todo eso? Empezamos a sacar cosas que nos van a poner peor. Tenemos que someternos, ser disciplinados. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué es esa cosa de la que tú te estás dejando dominar? ¿Qué es tu debilidad? ¿Qué es tu tentación a la que tú no puedes controlar?
¿Qué te está induciendo a caer en desobediencia? ¿Qué te está induciendo, qué te está llamando o atrayendo a desobedecer a Dios? Todas las cosas me son lícitas, pero no podemos hacerlo. Podemos hacer muchas cosas que yo te garantizo que no nos van a llevar al infierno. Muchas personas que les gustaba tomar vienen y me dicen: hermano, ¿usted qué opina de tomarse una copita de alcohol? Pero solo una copita. Y pues yo le digo: hermano, pues tú conoces la palabra de Dios y tú sabes lo que la Biblia enseña. Sí, hermano, pero yo creo que eso no es malo, y yo creo que no es malo. La Biblia no nos condena por tomarnos una copita de alcohol. Eso no nos va a mandar al infierno, sino pues todos los de Europa o en Argentina, el hermano Miguel lo puede decir allí, o en Chile, acostumbran una copita de vino a la hora de comer. Entonces todos se irían al infierno, ¿sí o no? Eso no nos va a condenar. Pero si yo sé que es algo que me va a inducir, o yo tenía adicción al alcohol, no me conviene. Yo tengo que tener sabiduría, sometimiento. Por ahí tenemos una botellita que nos regaló alguien de República Dominicana, y en estos días de Navidad o del Thanksgiving la probamos allí con unos hermanos, y alguien le dio el visto bueno. Oh, es un buen vinito, un vinito de uva bien rico, así dulcecito, pero era para la comida, ¿no? Y por ahí personas, hermanos o hermanas me han dicho: hermano, ¿cuándo le vamos a dar baje a lo que quedó allí pendiente? Entonces pues era algo bien rico, pero pues no hay que caer en eso de darle seguimiento. Si tú tienes capacidad para controlar y someter tu cuerpo, someter tu tentación, pero yo no, yo sí vengo de una vida de alcohol, para mí eso no es bueno, y mejor me alejo. Si yo pruebo esa copita, puede ser que no solamente termine con la copita, sino voy a comprar la de Chivas Regal, o de Presidente, o de Jack Daniel, o de tequila ya de perdida, ¿no? Pero termina uno ya como araña fumigada. ¿Por qué? Porque empezó con esa copita. Entonces tenemos que tomar disciplina y decir: ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Ese pequeño vaso de licor se puede convertir en una borrachera, y al día siguiente amanecer con una cruda de aquellas que los que tomaban se acuerdan, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O quizás tu adicción es una película pornográfica. Quizás a mí eso no me llama la atención y yo digo: cámbiale a eso o quita eso. Pero quizás otras personas se amanecen ahí en la computadora viendo escenas sexuales, y eso te puede llevar a romper tu matrimonio, tu familia, y quizás hasta inducir a tus hijos, porque un día ellos te ven y van a seguir tu mismo ejemplo, ¿sí o no? ¿Cuántos me están siguiendo? Todas las cosas las podemos hacer, pero tenemos que ser disciplinados, tenemos que controlar lo que no debemos de hacer. Primera de Corintios capítulo 9 verso 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quiero golpear al aire. En el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. En otras versiones dice: disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A veces por entrar uno en esos terrenos peligrosos, uno mismo puede ser eliminado de la carrera cristiana, del camino que Dios tiene para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4 al 6 vemos cómo Timoteo habla de tres vocaciones a las que él nos dice que estas vocaciones necesitaban o requerían de mucha disciplina. En Timoteo capítulo 11 segunda de Timoteo 2 capítulo 4 al 6 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La vocación de soldado es una vocación que yo creo que Félix nos puede decir. Si usted tiene una pregunta con lo que es la disciplina militar, pregúntele a Félix.
Ningún soldado que no tiene disciplina puede llegar a ese lugar, a tener esa posición o a practicar esa vocación. Dice en el verso que sigue, y también el que lucha como atleta, otra vocación es el atletismo. Si un atleta no tiene disciplina, no puede ser un buen atleta. Puede ser un atleta mediocre, pero no va a ser un atleta profesional, no va a cumplir los logros. Dice, y también al que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, otra vocación, o el campesino, para participar de los frutos debe de trabajar primero. Si ese labrador, si ese campesino no trabaja, no le dedica tiempo a la siembra, no va a disfrutar de ese fruto, de la cosecha. ¿Qué clase de atleta va a ser alguien que quiere ser atleta pero no tiene disciplina en cómo ser ejercitado o cómo practicar el ejercicio, cómo prepararse? ¿O qué clase de soldado es alguien que no tiene disciplina? ¿Y qué clase de trabajador o en el campo, de campesino o de labrador va a ser aquel que no tiene disciplina? Ahí en tus notas, ¿en qué me ayuda a mí a ser disciplinado? ¿Qué es lo que nos ayuda a llevar una disciplina? ¿En qué nos beneficia? Tú dirás, bueno, ¿y de qué sirve ser disciplinados si de todos modos... alguien me decía ahí, los que van a la iglesia de todos modos son pecadores como los que no vamos, así de que ¿a qué vamos? Pero si no tenemos disciplina, eso es lo que la gente va a ver en ti, que somos iguales. Yo no quiero ser un creyente, un cristiano indisciplinado. ¿Por qué? Porque no va a haber diferencia. Tenemos que tener disciplina y ver en qué nos beneficia. Número uno, me ayuda a ser entregado a Dios. Cuando tú tienes el hábito de ser disciplinado, tú te entregas a Dios. ¿Por qué? Porque tienes disciplina en leer tu Biblia, leer la palabra de Dios, en tener un tiempo de oración, en tener un tiempo de comunión con Dios, y eso te lleva a ser una persona entregada a Dios. Número dos, me ayuda a ser promovido. Muchas personas quieren venir a la iglesia y tener un puesto, un título o una posición importante, pero no quieren someterse, ni quieren ser disciplinados, ni tienen compromiso, ni responsabilidad, ni calidad con nada. Pero sí dicen, hermano, cuando usted quiera yo predico. Ah, sí, pero el día de la oración no estás, el día del estudio bíblico ni tus luces, y el día que te necesitamos para la práctica o algo, no puedo llegar, estoy ocupado. Inventamos excusas por donde no. ¿Cómo podemos llegar a una buena posición si no tenemos disciplina? Si Dios nos quiere usar, yo sé que tú tienes el don, el talento, el llamado, pero tenemos que aprender a ser disciplinados, a tener compromiso y responsabilidad con Dios. No con el líder, no con el hermano Humberto, no con el hermano Miguel o la hermana Ana, ni con Brian, que son los líderes, ni con el pastor, mucho menos, pero con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El compromiso, la disciplina es para tener una promoción, para ser promovidos, para ser líderes en las cosas de Dios. Otra cosa en la que me beneficia el ser disciplinado es que podemos ser un buen testimonio. ¿Cuántas personas dicen, vamos a evangelizar a las personas, pero no tenemos disciplina? Entonces, ¿qué testimonio les vamos a dar? Si no somos disciplinados, no podemos ir a la gente. ¿Por qué? Porque espiritualmente vamos a dar un mal ejemplo, un mal testimonio. Tenemos que ser disciplinados. Y número 4, cuando somos disciplinados, eso nos ayuda a cumplir y realizar los sueños que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué te sientes vacío? ¿Por qué muchas veces tú dices, siento vacío en mi corazón, siento que no sirvo para nada, me siento incompleto, me siento frustrado, me siento que no soy útil, hasta estoy deprimido, siento que no valgo nada, que ni debo de ir a la iglesia? ¿Por qué vienen todos esos pensamientos a ti? Porque no tenemos disciplina, porque nosotros estamos apartados. Estamos alejados del rebaño, de la congregación, de mi líder, de mi consejero, de mi pastor, de la congregación misma. Nos alejamos. Si queremos vamos a la iglesia, si no queremos no vamos. Hoy amaneció nublado, mejor para el otro domingo. Hoy me duele un pie, no voy a la iglesia.
y si para el otro domingo ya no fue el pie, fue la mano, entonces en 2 domingos voy a la iglesia. No tenemos disciplina, no somos hombres o mujeres dedicados a Dios, comprometidos con Dios. Para terminar, yo quiero decirte cómo se le llama a un seguidor de Cristo. Te pregunto, ¿cómo se le llama a un seguidor de Cristo? Nadie por aquí, nadie por acá. Discípulo. Ahí está. Un seguidor de Cristo es un discípulo. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos de Cristo indisciplinados? Ouch. ¿Cómo vamos a ser discípulos indisciplinados? Tenemos muchos creyentes en las iglesias, tenemos muchos convertidos, tenemos muchos simpatizantes de Cristo, tenemos visitantes, tenemos gente que le gusta venir a la iglesia, tenemos cristianos, tenemos hijos de Dios, tenemos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, pero no tenemos disciplina. Como que no tiene sentido, ¿sí o no? Como que algo no encaja. Si queremos ser disciplinados, si queremos ser discípulos de Jesús, seguidores de Cristo, tenemos que tener disciplina. Hay un pianista bien famoso, no sé si es italiano, Peteroschi, se llama algo así, Peteroschi. Iba a poner una foto ahí, pero no la encontré. Él dice que cuando él dejaba de practicar las escalas, las escalas, ¿verdad? Se llaman la de los pianos, escalas. Un día que dejaba de practicar, él lo notaba. Pero dice, cuando dejo de practicar 2 días, esas escalas, esas notas, mi maestro lo nota. Mi mentor, mi consejero, el que está enseñándome, el que está cuidándome, lo nota. Pero cuando dejo 3 días de practicar, él dice, la audiencia lo nota. Tenemos que tener disciplina. Si en nuestro caminar cristiano nosotros no somos disciplinados, la gente lo nota. Primeramente en la iglesia tú te das cuenta cómo está el hermano, cómo está la hermana. Le preguntas al hermano, hermano, ¿cómo está? Pues igual, ni lo sabe, si usted supiera. Pero cuando usted le dice a un hermano, ¿cómo estás? En victoria, hermano, no importa. No importa por lo que estés pasando. Cuando tú y yo somos discípulos disciplinados, decimos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando dejamos de practicar la vida cristiana, la gente lo nota. Tú no puedes ir a impactar a alguien en tu trabajo, en tu familia, en tus hijos, tu matrimonio, tus vecinos, si tú no estás disciplinado en las cosas de Dios. No podemos impactar a nadie. Tenemos que tener compromiso con Dios. Y cuando tú tienes ese compromiso, las personas van a ver algo diferente en ti. No van a ver lo mismo con los que estamos adentro y los que están afuera. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Yo quiero que te pongas de pie antes de terminar. Ya vamos a terminar, pero ¿quién fue el único que nos demostró la disciplina? Jesús. Jesús fue un hombre disciplinado, fue único. Él le dio seguimiento a las cosas que Él emprendió, a las cosas que Él dijo, las palabras que Él dijo, Él se cumplieron. Las profecías que Él dijo fueron cumplidas. 353 profecías en la Biblia fueron cumplidas. Él es un buen ejemplo a quien debemos de seguir. Por eso es
que Él es el gran yo soy. Él es el principio, el fin, el alfa, el omega, el gran yo soy. El que murió por ti, por mí. Porque Él tuvo una vida de disciplina, de sometimiento a alguien. Él siempre le decía: Padre, que sea tu voluntad, no la mía. Mi pregunta para ti es: ¿a quién te estás sometiendo? ¿Venimos a la iglesia y cada quien hace lo que quiere? ¿O tenemos un orden? Amén. Cualquiera que sea tu problema en este día, yo te digo, ponlo en las manos de Dios. Pónselo a Él. Él tiene cuidado de ti. Él quiere ayudarte. Él quiere bendecirte. Él quiere fortalecerte. Él quiere sanarte. Él quiere curar esas heridas. Él quiere restaurar esa relación en tu hogar, en tu familia, con Dios mismo. Pero tenemos que ser sometidos a Él, disciplinados. Yo no sé cuál es tu problema en este día, pero Él quiere darle seguimiento. La obra que Él empezó en ti, Él la perfeccionará hasta el fin. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo quiero, antes de terminar, hacer una invitación. Si no quieres pasar, está bien ahí donde tú estás. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, si el mensaje de hoy te ha hablado y tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. No nos podemos ir de aquí sin tomar en cuenta que puede haber alguien que nunca lo ha hecho. Si no lo has hecho en el pasado, ahí donde tú estás, entrégale tu vida a Cristo. O si tú ya le entregaste tu vida a Cristo y por algún motivo te has alejado, te apartaste, reconcíliate con Él. Dios quiere reconciliarte, quiere traernos a una relación personal con Él. Ahí donde tú estás, primeramente, yo te pido, mientras la iglesia ora con sus ojos cerrados, mientras clamamos a Dios, que Él obre en los corazones en esta hora, en las vidas, en las mentes. Que el Espíritu Santo traiga redargüimiento, que traiga convicción de pecado, donde hace falta, donde hay necesidad de salvación, de esperanza, de vida eterna. Ahí donde tú estás, si tú eres esta persona, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das en este día. Gracias, Señor. De venir a tus pies, de reconocer que soy pecador, que te he fallado, que me he equivocado. Te pido perdón, te pido que vengas a mi vida, que entres a mi corazón, que me perdones, que limpies mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que tú derramaste tu sangre para limpiarme, para darme vida eterna. Yo quiero hacerte mi Dios, mi Señor, Sí, Señor. servirte a ti, en el nombre de Jesús. O si tú eres el que dice: Señor, reconozco que me he alejado, me he apartado de ti por un tiempo, pero ahora quiero restaurar esa comunión contigo. Quiero estar a cuentas contigo, me arrepiento, te pido perdón. Así como el hijo pródigo regresó a su padre, a su hogar, a su familia, así vengo hoy y te digo: perdóname, Señor. Restáurame, fortaléceme. Quiero ser un vaso que tú uses, quiero ser un instrumento útil para tu gloria y para tu honra. Te lo pido en el nombre de Jesús. O si tú eres alguien que necesita oración, que estás pasando por un problema, por una necesidad, por una lucha, y tú crees que Dios sigue siendo el mismo, que Dios puede sanar, que Dios puede fortalecer, que Dios puede restaurar, yo te pido que pases aquí al frente. Queremos orar por ti. Va a haber alguien aquí que quiere orar por ti. Va a haber hermanos, hermanas que quieren orar por ti. No te vayas igual como llegaste. Sí, Señor. Trae tus problemas, tus luchas, tus cargas delante de Dios. Si no hay nadie que le ha entregado su vida, o si hay alguien que ha hecho esa oración, ahí donde tú estás, nada más levanta tu mano. Si hay alguien que hizo esa oración de fe para aceptar a Cristo, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Sí, Señor. Si hay alguien que restauró su vida, su comunión Sí, Señor. con el Señor, que estaba alejado y quieres
que oremos por ti, levanta tu mano. Y si no hay nadie, vamos a orar, vamos a ser despedidos. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra de hoy. Te damos gracias por el privilegio que nos has dado de estar aquí una vez más en tu presencia. Te pedimos que esa palabra, Señor, no regrese vacía, que haya fruto, Señor, que produzca fruto en los corazones, en las vidas, en las mentes, donde hay necesidad, Padre. Tú nos has hablado, te pedimos que esa palabra la podamos vivir, usar, hacerla parte diaria de nuestras vidas. Queremos darte un lugar especial en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros problemas, en las áreas donde te necesitamos, Señor. Te queremos reconocer que tú estás con nosotros en todo momento. Queremos, Señor, también someternos a ti. Queremos que seas tú nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consejero. Queremos que tú seas parte importante en nuestra vida, que tú seas el centro, Señor. Queremos también, Padre, queremos ser disciplinados. Sí, Señor. Queremos someternos a ti. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué